La biblioteca esotérica prohibida. Durante siglos, se ha repetido que los evangelios narran con claridad la historia de María Magdalena, pero la verdad es que su figura aparece en los márgenes, insinuada más que descrita, viva entre líneas. No es personaje incidental ni adorno de piedad, sino una presencia que atraviesa los momentos culminantes de la pasión y el misterio. Está allí cuando el Cristo es crucificado, cuando el cuerpo es bajado de la cruz, y cuando la piedra del sepulcro se abre para revelar el imposible. Es una testigo silenciosa y activa, una mujer cuya constancia desarma la lógica del miedo. Sin embargo, cuanto más la miramos, más evidente se vuelve que su papel fue reducido con el paso del tiempo, recortado por decisiones destinadas a domesticar su memoria. Cuando los evangelios sin óptica institucional fueron fijados en texto, ya el cristianismo era más que una comunidad espiritual. Era un movimiento en formación, con rivalidades internas y jerarquías en disputa. En este contexto, los evangelistas escribieron desde marcos diferentes, y en cada uno María Magdalena ocupa un lugar peculiar. En el Evangelio según Marcos, el más antiguo, aparece como una de las mujeres que siguen a Jesús desde Galilea, y lo acompañan hasta el Gólgota. No es una extraña, sino una discípula constante. Su nombre se menciona junto a otras mujeres, pero siempre en primer lugar, como si su liderazgo fuese tácito. En esta simple elección narrativa late un reconocimiento. Era la principal testigo femenina del drama divino. Sin embargo, cuando llegamos al Evangelio de Mateo, su papel ya comienza a transformarse. Se la mantiene en el relato de la crucifixión y la tumba vacía, pero se suaviza su voz. Mientras Marcos la presenta con presencia gravitante, Mateo la integra dentro del grupo, sin otorgarle palabra. Su función es observar, como si la autoridad se desplazara al centurión o al ángel que anuncia la resurrección. Y esa omisión no es casual. A medida que el relato avanza hacia una organización más sistemática, las figuras que encarnan revelaciones individuales pierden protagonismo. De alguna manera, lo que no podía controlarse con jerarquía debía diluirse en conjunto. En el Evangelio de Lucas, el proceso de redefinición se acentúa. Magdalena es nombrada al principio de la narrativa, entre las mujeres que siguen y ayudan al maestro con sus bienes, pero luego desaparece casi por completo. Lucas, escribiendo para un público griego y más institucionalizado, necesitaba presentar la fe como orden lógico, no como desbordamiento místico. Por eso en su versión, cuando llega el momento de la resurrección, la incredulidad masculina funciona como filtro. Las mujeres, encabezadas nuevamente por María Magdalena, cuentan lo que vieron, pero son tachadas de fantasiosas. Aquí aparece por primera vez la duda pública sobre la voz femenina. Lucas introduce un elemento de desconfianza que marcará la tradición posterior. La verdad puede ser dicha, pero será ignorada si proviene de una mujer. El Evangelio de Juan, el más teológico y tardío, parece rebelarse ante esa injusticia. En sus líneas, María Magdalena emerge con un fulgor que no se repetirá jamás en los textos canónicos. Es la primera en llegar al sepulcro, la que se queda cuando los demás se marchan, la que llora y es llamada por su nombre. En esa escena, el resucitado se revela exclusivamente ante ella. Jesús no llama a Pedro ni a Juan, sino a María. Es en su boca donde resuena la primera proclamación pascual: «He visto al Señor». Allí, en ese instante, se define el corazón del cristianismo. Una mujer es la mensajera de lo inaudito, el puente entre la muerte y la vida. Pero esta grandeza fue pronto reinterpretada. Su testimonio se consideró alegórico, no literal. La voz que inaugura la fe fue narrada, pero no escuchada. Si analizamos detenidamente la estructura de los evangelios, advertimos un patrón inquietante.
María Magdalena siempre llega hasta el límite. Ve lo que otros no ven, pero el relato le roba el derecho a explicar lo que ha presenciado. Se la sitúa frente a la revelación y luego se la hace desaparecer. No hay discurso propio, no hay teología transmitida por ella. Su función, dentro del marco canónico, parece consistir en demostrar que el milagro ocurrió, para luego ceder el espacio a los apóstoles hombres. Esas transiciones marcan el lugar simbólico de la mujer en los inicios del cristianismo, cerca del misterio, pero siempre apartada del comentario autorizado. Así se construyó la paradoja. La primera testigo, pero no la primera voz. La relación entre Pedro y Magdalena dentro del corpus evangélico ilustra este desplazamiento. En los textos más antiguos, ambos aparecen como testigos complementarios, pero en los más tardíos, el protagonismo se inclina hacia la autoridad masculina. Mientras ella ve, él interpreta. Mientras ella cree, él organiza. Este patrón no solo responde a diferencias narrativas, sino a tensiones históricas reales dentro de las primeras comunidades. Algunos grupos, cercanos a la tradición gnóstica, consideraban que la revelación era interior y personal, mientras que otros defendían la necesidad de una jerarquía apostólica establecida. María representaba la espiritualidad inmediata, Pedro la estructura visible. De ese conflicto nacería la Iglesia tal como la conocemos. Detrás de estas líneas evangélicas se esconden huellas lingüísticas que revelan su carácter intencionado. El modo en que los nombres son presentados, el orden de las listas, las descripciones de los gestos, todo obedece a la lógica de legitimación. En las antiguas culturas semíticas, nombrar primero a alguien en una lista equivalía a reconocer su rango o su relevancia. Que María Magdalena aparezca encabezando las enumeraciones femeninas no es un simple detalle. Significa que, en los recuerdos de los primeros discípulos, era una figura visible, quizás fundacional. Y eso explica por qué más tarde fue necesario neutralizarla. Nombrarla era admitir autoridad. Callarla era preservar el orden. Cuando las comunidades cristianas se expandieron y comenzaron a fusionarse con culturas patriarcales del Mediterráneo, la figura de Magdalena se mecanizó en una función pedagógica. Era más fácil dejarla en el margen devoto que permitirle ocupar el centro interpretativo. La teología oficial necesitaba equilibrio y obediencia. Dejar abierta la posibilidad de una mujer doctrinalmente influyente significaba romper la homogeneidad de la jerarquía. Por eso la memoria de su protagonismo fue convertida en piedad emocional. El relato no la niega, pero la desactiva. Nos encontramos ante un proceso de silenciamiento perfectamente calculado. En este punto, vale preguntarse qué implica realmente ser testigo en los evangelios. No se trata solo de presenciar un hecho, sino de transformarse en transmisor de sentido. El testigo narra, interpreta y construye comunidad. Y María Magdalena cumple esos requisitos con plenitud. Fue ella quien sostuvo a los discípulos cuando el silencio de la muerte lo cubrió todo. Fue ella quien condujo la luz del sepulcro hacia la comunidad dispersa. La estructura del relato, sin embargo, le impidió convertirse en predicadora. Le permitió ver, pero no enseñar. El poder del testimonio femenino fue domesticado para no desafiar el sistema del discurso sagrado. Existe además un simbolismo sutil pero consistente en los evangelios. Magdalena es presentada cerca del amanecer. El detalle temporal no es casual. El amanecer marca el paso de la oscuridad a la claridad, del duelo al asombro, del límite humano a lo imposible. Ella personifica ese tránsito. Si Jesús es la revelación, María es la primera en recibirla. En ese sentido, su función es casi iniciática. Es quien abre la puerta de lo invisible para el resto del mundo. Pero el canon convirtió esa experiencia en anécdota. Se preservó la escena, se apagó la enseñanza. El amanecer se transformó en simple metáfora cuando en realidad era proclamación. Cada evangelio contiene, entonces, una huella del conflicto entre presencia y borrado. Y si leemos entre líneas, el mosaico se vuelve claro.
Los textos no la omitieron por accidente, la reubicaron para cumplir una función teológica. La historia cristiana necesitaba una narrativa lineal, centrada en figuras masculinas que garantizaran continuidad institucional. Magdalena representaba otra línea, más íntima, más insegura, más cercana al misterio interior. Y esa corriente fue declinando hasta convertirse en susurro. Pero ese susurro sobrevivió. Cruzó siglos disfrazado de penitencia y perfume, esperando que alguien lo escuche. Al contemplar este recorrido, comprendemos que los evangelios canónicos son también espejos del alma humana. Por un lado, la necesidad de orden, estructura y tradición. Por otro, la fuerza de la experiencia directa, el fuego que ninguna institución puede apagar. María Magdalena encarnó ese fuego. La historia oficial lo convirtió en llama devota, pero su resplandor sigue insinuando la posibilidad de otro cristianismo, uno en que el testimonio femenino no solo sea permitido, sino celebrado. Quizás por eso su nombre aún resuena, porque en los márgenes del texto, allí donde las palabras callan, ella sigue hablándonos. Y así, cada vez que abrimos un evangelio y leemos su nombre, lo que realmente recuperamos no es solo a una mujer del siglo I, sino la memoria de un conflicto aún vivo. ¿Quién tiene derecho a interpretar la palabra? ¿Quién merece ser escuchado? ¿Quién puede nombrar a Dios sin pedir permiso? Ese es el dilema que los textos dejaron suspendido. Y mientras no lo resolvamos, la figura de María Magdalena continuará siendo inquietante, deslumbrante y peligrosamente humana. Si estás listo para descubrir los secretos que fueron prohibidos, para cuestionar certezas que parecían inamovibles, entonces te invito a que te suscribas a Biblioteca Esotérica Prohibida. Aquí desenterramos las verdades que otros prefirieron ocultar. Aquí no repetimos dogmas, sino que exploramos las grietas en la memoria oficial. La grieta donde, todavía, María Magdalena espera ser escuchada de nuevo. Durante siglos, el cristianismo oficial nos entregó una lista cerrada de libros, un canon que parecía ser la única verdad. Pero escondidos bajo la arena, dentro de frágiles papiros y códices sellados, dormían otros evangelios. Voces que narraban una historia distinta, incómoda y peligrosa. Allí, en esos textos prohibidos, María Magdalena no aparece como espectadora, sino como maestra y mensajera de sabiduría. Su figura se transforma en un eje de revelación y conocimiento espiritual, un pilar de una tradición cristiana que fue suprimida para proteger la unidad institucional. Esa es la zona secreta de la historia, el subsuelo donde las memorias rechazadas siguen respirando. Los descubrimientos en los desiertos de Egipto, donde se hallaron códices antiguos entre jarros y telas corroídas, revelaron una serie de textos que la Iglesia nunca aceptó como parte de la Biblia. Entre ellos, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y los relatos de Nag Hammadi contienen fragmentos que cambian por completo la percepción tradicional sobre los primeros discípulos. En esas páginas, María no es la arrepentida, sino la interlocutora privilegiada de Jesús, quien recibe enseñanzas secretas sobre la naturaleza del alma y el verdadero camino hacia la salvación. Lo que esos escritos proponen es una vía interior, una comprensión del reino que no depende de templos ni jerarquías. Para quienes redactaron el canon, esa idea era intolerable. Un cristianismo sin mediadores era una amenaza al poder. El Evangelio de María empieza de manera desconcertante. Describe un diálogo entre ella y los discípulos, posteriores a la partida del Maestro. Los hombres están confundidos, llenos de miedo, incapaces de entender las palabras del Salvador. Entonces María los alienta, les recuerda lo que Jesús enseñó y comparte una visión oscura pero liberadora. El alma debe atravesar los poderes que la dominan hasta alcanzar el descanso final. Cuando Pedro la interrumpe y duda de su autoridad, ella no se somete ni retrocede, sino que defiende su derecho a hablar en nombre de lo que ha visto. Ese intercambio, aunque narrado en fragmentos,
condensa el conflicto latente que atraviesa todo el cristianismo primitivo: la tensión entre la revelación directa y la autoridad masculina. La estructura del Evangelio de María se conserva de forma parcial, pero es suficiente para revelar su fuerza teológica. No hay descripciones milagrosas ni episodios narrativos, sino diálogos y visiones. Jesús enseña que el pecado no es una transgresión externa, sino la ignorancia del alma sobre su origen. Por eso María comprende aquello que los demás no comprenden. La salvación no depende de obediencias ni sacrificios, sino del conocimiento interior, de recordar de dónde venimos. Esa noción era una ruptura frontal con el cristianismo que comenzaba a institucionalizarse. El conocimiento se convertía en el camino hacia Dios, y en esa doctrina, las mujeres tenían tanto acceso como los hombres. Resulta revelador que sea una mujer quien encarne esa comprensión profunda. Dentro de los textos gnósticos, el símbolo de lo femenino no representa debilidad, sino la unión del espíritu con la materia, el poder de conciliar los mundos visibles e invisibles. María se convierte en mediadora de esa integración, la representante del alma que recupera su luz. Los hombres, en cambio, simbolizan la acción externa, la ley, el orden. La disputa entre María y Pedro no es solo una escena, sino una alegoría del enfrentamiento entre dos visiones del cristianismo, una centrada en el espíritu libre, la otra en la institución que dictará quién puede enseñar y quién debe callar. El Evangelio de Felipe añade nuevos matices a ese misterio. En sus líneas se menciona una relación especial entre Jesús y María, un vínculo que los traductores han leído de muchas formas. Algunos lo interpretan como símbolo de conocimiento, otros como afecto real. Más allá del rumor moderno, lo esencial es que Felipe describe a María como compañera del Salvador, alguien que comparte su sabiduría y su intimidad espiritual. Que un texto tan antiguo presente a una mujer en ese plano de igualdad era escandaloso en su tiempo. No porque fuese transgresor desde el deseo, sino porque situaba el conocimiento femenino al mismo nivel que el masculino. Aquello, para una comunidad en formación, resultaba insoportable. En los escritos de Pistis Sophia, otro documento gnóstico de extraordinaria complejidad, el protagonismo de Magdalena se amplifica aún más. Es ella quien pregunta, quien interpreta, quien traduce los misterios que los demás no alcanzan a comprender. Cada respuesta de Jesús va dirigida a su entendimiento, no al de los varones. Su nombre se repite una y otra vez, como si fuera eco de una mente despierta en medio del desconcierto. A lo largo de los capítulos, Pedro se irrita, pide que María sea silenciada, y el maestro lo corrige. Su fe y su sabiduría la hacen digna de hablar. En esa breve defensa se resume una verdad peligrosa. Jesús reconoce en ella una autoridad espiritual que trasciende la cultura patriarcal de su época. Los textos apócrifos no son sencillas alternativas literarias, sino testigos de una era de disputas ideológicas. Cada evangelio refleja una comunidad con su propia teología y su propio modo de comprender al Salvador. En muchas de ellas, el conocimiento, la gnosis, era más importante que el rito o la obediencia. Esa tendencia ponía en jaque el monopolio del clero naciente. Si cualquier creyente podía alcanzar la iluminación desde su interior, la mediación institucional perdía sentido. Por eso estos textos fueron perseguidos, destruidos o condenados como herejía. El triunfo de la ortodoxia fue también la victoria del silencio sobre estas voces. Resulta imposible no preguntarse qué habría ocurrido si estos escritos hubiesen permanecido en el canon. Quizás la historia del cristianismo habría sido menos vertical, más plural y espiritual. En un mundo donde la experiencia personal reemplazaba las normas, María Magdalena habría sido recordada como líder doctrinal, la heredera del conocimiento interior transmitido por Jesús. No habría sido la penitente, sino la portadora de sabiduría, pero el destino la hizo pasar de maestra a símbolo de sometimiento.
Los textos fueron enterrados, literalmente, bajo siglos de polvo, custodiando una versión del Evangelio que la historia consideró peligrosa. Cuando esos manuscritos salieron a la luz en el siglo XX, los estudiosos quedaron perplejos por su sofisticación. El lenguaje poético y filosófico mostraba un nivel de reflexión que hacía temblar los cimientos de la teología tradicional. En lugar de narrar milagros, los evangelios gnósticos exploraban la conciencia, el alma, la divinidad interior. Esa espiritualidad introspectiva no necesitaba sacerdotes ni templos, solo el despertar de la mente y el recuerdo de nuestro origen divino. María, como figura que comprendía esas enseñanzas, encarnaba el modelo gnóstico del alma liberada. Era una amenaza porque simplificaba lo sagrado. No hacía falta mediador cuando uno recordaba que el reino estaba dentro. Cada línea de estos textos prohibidos ilumina un rostro de la historia que fue borrado. En ellos, María Magdalena no busca perdón, busca comprensión. Su voz tiene un timbre sereno, pero firme. Pregunta, duda, afirma, enseña. Es una maestra, no una penitente. Su carácter combina el conocimiento racional con la entrega mística, como si fuera la síntesis de lo humano y lo divino. Que los hombres de la comunidad la escuchen y algunos se irriten muestra que, incluso en la antigüedad, la autoridad femenina ya generaba incomodidad. Esa incomodidad aún resuena, y quizás por ello estos textos siguen siendo objeto de sospecha. Leer el Evangelio de María hoy es como escuchar un corazón oculto bajo capas de piedra. Cada palabra invita a mirar dentro, a desprendernos de la culpa impuesta y reconocer lo divino como memoria. Esa es la esencia del mensaje gnóstico. No hay nada que redimir fuera. Todo debe recordarse adentro. La conquista espiritual no es penitencia, es conocimiento. Y en ese conocimiento, las mujeres y los hombres se encuentran iguales. Lo que el canon borró fue precisamente esa igualdad radical, la que situaba a Magdalena a la par del Salvador sin necesidad de jerarquía ni dogma. El enigma de los textos apócrifos no reside solo en lo que dicen, sino en lo que callan los canónicos por contraste. En ellos encontramos las preguntas que la ortodoxia suprimió. ¿Puede la revelación ser interior? ¿Puede una mujer enseñar? ¿Es la divinidad una experiencia compartida o una estructura de autoridad? Estas interrogantes atraviesan el tiempo como heridas abiertas. Nos obligan a mirar la fe no como conjunto de creencias, sino como campo de poder, una lucha entre quienes transmiten el mensaje y quienes lo interpretan. María Magdalena aparece entonces no como figura decorativa, sino como símbolo de resistencia espiritual. Hoy, al contemplar la profundidad de estos textos, comprendemos que la historia del cristianismo no fue línea recta, sino un conjunto de caminos divergentes. Algunos fueron borrados, otros triunfaron, pero todos surgieron del mismo impulso: comprender lo divino. Los evangelios prohibidos de María revelan ese impulso con una claridad que aún incomoda. Su mensaje sigue siendo escandalosamente simple. El conocimiento libera, la fe es interior, y la mujer tiene palabra propia. Y esa triple verdad, desde hace casi 2000 años, continúa siendo más peligrosa que cualquier milagro. Si estás listo para descubrir los secretos que fueron prohibidos, para cuestionar certezas que parecían inamovibles, entonces te invito a que te suscribas a Biblioteca Esotérica Prohibida. Aquí desenterramos las verdades que otros prefirieron ocultar. Aquí no repetimos dogmas, sino que exploramos las grietas en la memoria oficial. Y en esas grietas, María Magdalena sigue hablándonos desde los márgenes, con la voz de todos los que alguna vez fueron silenciados. En el corazón de los textos antiguos, entre las palabras fragmentadas de los apócrifos y los silencios de los canónicos, se adivina un conflicto que cambió para siempre la estructura del cristianismo naciente. No fue una disputa menor, sino la grieta fundacional de la Iglesia. La lucha entre María Magdalena y Pedro, entre la revelación espiritual y la autoridad jerárquica. Aquella tensión no terminó con los primeros siglos,
sino que se prolongó como una sombra en toda la historia eclesiástica. Fue el punto en que el mensaje íntimo del Maestro fue reemplazado por la voz del poder. Y en esa batalla, una voz femenina quedó relegada a la penumbra de la memoria. Las fuentes apócrifas describen esa confrontación con una intensidad casi teatral. En ellas, Pedro aparece preocupado, impaciente, incrédulo frente a las visiones de María. Él representa la estructura, la piedra sobre la que se edificaría la iglesia. María, en cambio, encarna la comprensión interior, la interpretación mística de las enseñanzas de Jesús. Cuando ella habla, sus palabras despiertan incomodidad entre los discípulos varones. Y cuando Pedro cuestiona su legitimidad, el texto nos muestra algo profundamente humano: la dificultad de aceptar que la sabiduría puede hablar con voz femenina. El Evangelio de María recoge uno de los enfrentamientos más reveladores de la historia cristiana. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos se dispersan y la comunidad entra en confusión. Pedro pregunta quién podrá guiarlos ahora que el Maestro ha partido. María responde relatando las enseñanzas secretas que Jesús le confió en una visión. Pero la duda estalla. ¿Por qué habría Cristo de revelar cosas importantes a una mujer y no a sus apóstoles? Pedro la acusa de invención, y María, con serenidad, le recuerda que las palabras de Jesús no pertenecen a ninguno de ellos, sino al Espíritu que las escucha. Esa respuesta, cargada de lucidez y calma, es la herejía original: afirmar que la autoridad divina no se hereda, se vive. El conflicto entre Pedro y María es simbólico, pero también histórico. Representa dos modos de entender la fe: uno interior, revelador, que confía en el alma iluminada, y otro institucional, que defiende la estructura, las normas y el control. La interpretación femenina de la experiencia espiritual, centrada en el conocimiento interior, fue percibida como peligrosa porque desafiaba el monopolio de lo sagrado. Si el reino estaba en el interior, ¿para qué sacerdotes, templos o jerarquías? Esa tensión es el núcleo que separa la tradición gnóstica de la ortodoxa. Y en esa línea divisoria, María Magdalena se convirtió en símbolo de una libertad que debía ser contenida. A medida que la iglesia se consolidó, el mito fundacional necesitaba claridad. Pedro fue elevado como piedra firme, imagen de obediencia y organización. María fue replegada a la marginalidad, convertida en ejemplo moral más que en maestra doctrinal. El cristianismo institucional no podía aceptar dos modelos simultáneos de autoridad: la palabra inspirada frente a la palabra jerárquica. Su coexistencia habría fracturado el orden emergente. Por eso el recuerdo del conflicto fue primero difuminado y después censurado. Cuando las comunidades gnósticas fueron declaradas heréticas, el triunfo de Pedro sobre María ya era total. Pero incluso en la victoria institucional, el hecho del conflicto persistió. En los siglos posteriores, algunos pensadores y místicos rescataron indirectamente el legado de María Magdalena, hablando de la sabiduría como experiencia interior y no como doctrina externa. Cada vez que una voz rebelde dentro del cristianismo apeló al contacto directo con lo divino, la figura simbólica de María resurgió como fantasma. El espíritu representado por ella sobrevivió como corriente subterránea, la memoria de una comprensión más libre y compasiva. En los monasterios, entre monjas y contemplativos, su nombre seguía asociado con la intuición, la pasión y la revelación personal. De algún modo, su enseñanza no se extinguió. Se transformó en corriente invisible. Si hubiera existido una transcripción completa de los debates entre Pedro y María, probablemente revelaría una lucha de visiones más que de jerarquías. Pedro temía la fragmentación, la pérdida del control. María defendía el espacio del alma donde la verdad se revela sin necesidad de estructuras. Ese diálogo perdido se convirtió en la metáfora central del cristianismo posterior, la tensión entre la obediencia y la conciencia. Y aunque la historia oficial haya elegido un bando, el otro sigue resonando en las páginas olvidadas, como un testimonio vivo.
Allí, en medio del polvo de los códices, se conserva la memoria de una mujer que se atrevió a hablar. Los siglos siguientes consolidaron la versión petrina, con la autoridad masculina como eje espiritual. El liderazgo comunitario se transformó en jerarquía sagrada, y el conocimiento comenzó a pasar de las visiones personales a las instituciones. Sin embargo, la voz de María no desapareció del todo. En la iconografía bizantina y medieval aparece a veces cerca del resucitado, vestida de rojo, el color del espíritu. Ese color simboliza no solo la penitencia, sino también el fuego del entendimiento. Las imágenes la mostraban en silencio, pero su mirada seguía irradiando saber. Era la concesión de una memoria incómoda. El enfrentamiento entre Pedro y Magdalena no puede reducirse a una rivalidad personal. Es, en realidad, el espejo de un dilema universal. ¿Dónde reside la verdad? ¿En la institución o en la experiencia? Pedro representa la estructura de la ley, María la voz del corazón. Ambos son necesarios, pero la historia eligió aplastar a uno para consolidar al otro. Esa asimetría definió la evolución del cristianismo occidental, orientándolo hacia la disciplina externa más que hacia la introspección. Quizás por eso, en cada época, renace el deseo de equilibrar lo que fue separado. Varios textos antiguos muestran que los discípulos varones sentían incomodidad ante la cercanía entre Jesús y María. No necesariamente por motivos románticos, sino por el desafío que ella representaba dentro de un círculo masculino. Su comprensión directa del mensaje desarmaba la jerarquía de los demás. Jesús la trataba como igual, y eso era inadmisible para una cultura vertical. Los apócrifos registran esta tensión con franqueza. Mientras Pedro encarna el miedo a perder el control, María simboliza la libertad que nace del conocimiento. Y esa dualidad, más que un conflicto, fue el punto de partida de una fractura doctrinal. Para las comunidades gnósticas, María Magdalena era la iniciada perfecta. En las reuniones secretas, su figura servía como modelo del alma que ha vencido al olvido. Su disputa con Pedro representaba el viaje del individuo que busca la verdad dentro de sí mismo, enfrentando al mundo exterior que le exige obediencia. Así se construyó la simbología del conocimiento liberador. Todo aquel que se atreve a cuestionar el dogma se convierte, de alguna manera, en discípulo de María. En esa metáfora radica su poder atemporal, porque su historia no se reduce al siglo I. Ocurre cada vez que alguien elige la conciencia por encima de la conformidad. El cristianismo ortodoxo, en cambio, se encargó de revisar cuidadosamente los relatos para eliminar las huellas evidentes de este enfrentamiento. Las menciones que presentaban a María como interlocutora o maestra fueron reinterpretadas o reducidas a detalles marginales. El silencio fue la mejor herramienta de control. Pero la memoria no se borra fácilmente. A través del rumor, del arte, del misticismo y de los evangelios hallados siglos después, la grieta volvió a abrirse. Lo reprimido regresó, exigiendo ser comprendido. Lo extraordinario de esta disputa es que no solo definió la historia del cristianismo, sino también la concepción del poder espiritual en Occidente. Tras Pedro vinieron los obispos, los clérigos, los dogmas, las cruzadas. Tras María permanecieron los místicos, los soñadores, los que hablan con lo invisible sin pedir permiso. Dos corrientes se bifurcaron aquel día y siguen separadas. Quizás el destino de nuestra era sea volver a unirlas, volver a escuchar la intuición sin rechazar la estructura, y recordar que la autoridad que no se nutre del espíritu acaba vacía. Al mirar en retrospectiva, el conflicto entre Pedro y María no parece una lucha olvidada, sino una advertencia. Nos recuerda que toda religión enfrenta la tentación de sofocar sus voces más libres para preservar su estabilidad, que toda institución tiende a sospechar del alma que siente sin intermediarios. Y sin embargo, sin esa intuición, la fe se convierte en máquina sin fuego. Quizás por eso el misterio de María Magdalena sigue vivo, porque encarna la posibilidad de reconciliar la sabiduría con la fe,
la libertad con el amor. Su historia continúa siendo una grieta por donde entra la luz. Si estás listo para descubrir los secretos que fueron prohibidos, para cuestionar certezas que parecían inamovibles, entonces te invito a que te suscribas a Biblioteca Esotérica Prohibida. Aquí desenterramos las verdades que otros prefirieron ocultar. Aquí no repetimos dogmas, sino que exploramos las grietas en la memoria oficial. Y en esta grieta, la de María Magdalena. La voz perdida de una maestra resuena todavía, desafiando al tiempo y a la autoridad con la fuerza del espíritu libre. Tras los primeros siglos de disputas teológicas, la figura de María Magdalena comenzó a transformarse lentamente, moldeada por la necesidad del poder religioso de crear un relato uniforme. Lo que alguna vez fue una maestra de sabiduría, se convirtió en símbolo de arrepentimiento. El proceso no fue inmediato, sino una sucesión de siglos en los que la memoria original se fue ocultando detrás de velos sucesivos de interpretación. Cada etapa de la historia cristiana añadió una capa nueva sobre su nombre: la herejía reprimida, la penitente idealizada, la santa resignada. Con cada siglo su rostro cambiaba, pero su presencia seguía ahí, atravesando el silencio como una llama que se negaba a extinguirse. En la antigüedad tardía, cuando el Imperio Romano se fundía con la Iglesia, los credos oficiales necesitaban figuras que no pusieran en peligro la armonía doctrinal. Fue entonces cuando María Magdalena fue definitivamente alejada del liderazgo espiritual y confinada al terreno de la devoción moral. Los obispos comenzaron a predicar sobre ella no como discípula, sino como ejemplo de redención. Se la usó para demostrar la misericordia divina, pero nunca como portadora de conocimiento. El Evangelio de María quedó enterrado en el olvido, y su imagen, sometida a una reinterpretación pedagógica, de maestra a símbolo, de igual a salvada. Así se selló uno de los silenciamientos más profundos de la historia religiosa. Durante la Edad Media, su figura adquirió una ambigüedad fascinante. En los textos monásticos y en las leyendas populares, la Magdalena penitente se convirtió en protagonista de relatos moralizantes. Se decía que había huido al desierto, vestida con harapos, viviendo en la soledad y llorando por sus pecados. Esa narración convirtió a María en una especie de ermitaña mística, un modelo de arrepentimiento perfecto. El arte la retrató como ascetismo hecho cuerpo, delgada, arrodillada, con los ojos al cielo. Lo que se exaltaba no era su sabiduría, sino su culpa. Y sin embargo, tras esa iconografía persistía un eco de grandeza espiritual, que ni el más severo de los sermones pudo borrar. En el siglo XII, comenzó a circular una nueva interpretación: la idea de que Magdalena había llevado el cristianismo a la región de Provenza después de la muerte de Jesús. Esta leyenda, extendida por los cronistas franceses, reintrodujo el elemento apostólico que Roma había eliminado. Aunque envuelta en fantasía, la historia de la evangelizadora de Occidente devolvía a María un papel activo en la expansión del mensaje. Surgieron templos, reliquias y peregrinaciones en su honor, especialmente en Saint-Maximin y Vézelay. Mientras la teología oficial seguía viéndola como penitente, el pueblo comenzaba a honrarla como apóstol. Su memoria institucional estaba controlada, pero su espíritu popular volvía a abrirse paso. La iconografía medieval profundizó esa dualidad. En los templos góticos, las esculturas mostraban a la Magdalena con su frasco de perfume y largos cabellos, pero también con gestos de oración y sostén. En las pinturas de los frescos italianos, comenzaba a emerger una figura más humana, más íntima, como si el arte quisiera redimir lo que el dogma había condenado. Los artistas de los siglos posteriores convirtieron su figura en alegoría del alma arrepentida que busca la luz. Cada pincelada parecía decir que no bastaba el perdón sin comprensión. Aunque la Iglesia la mantenía atada al arrepentimiento, en la mirada de los artistas María recuperaba lentamente su dignidad perdida. Durante el Renacimiento, la fascinación por Magdalena
alcanzó un punto de esplendor. Ya no se la representaba únicamente como pecadora, sino como mujer apasionada, símbolo de amor y humanidad. Miguel Ángel, Tiziano y Leonardo pintaron su rostro con una mezcla de santidad y deseo, fundiendo erotismo y divinidad en una misma mirada. Esa nueva representación perturbaba y atraía por igual, pues expresaba una contradicción profunda: la espiritualidad como experiencia encarnada. María comenzó a simbolizar la unión entre lo humano y lo sagrado, aquello que la ortodoxia había querido separar. Sin pretenderlo, el arte rescataría, bajo el lenguaje de la belleza, la fuerza oculta de su mensaje original. En los siglos XVI y XVII, mientras la Reforma y la Contrarreforma sacudían a Europa, la figura de María Magdalena volvió a dividir opiniones. Para los protestantes, representaba el exceso de veneración y de culto femenino dentro del catolicismo. Para los católicos, en cambio, se convirtió en ejemplo del alma restaurada por la penitencia. Los sermones barrocos exaltaban sus lágrimas como símbolo de purificación, y sus reliquias eran consideradas puentes de salvación. Pero entre las líneas de esos discursos aún se sentía la tensión, la duda de si aquella mujer tan cercana al Maestro había sido realmente solo una pecadora arrepentida o una testigo ignorada. Ese cuestionamiento sobrevivió como una herida abierta en el imaginario cristiano. El romanticismo rescataría de nuevo su figura, aunque desde otros ojos. Para los escritores del siglo XIX, Magdalena representaba el alma incomprendida, la mujer traicionada por la historia. Los poetas y pintores la reinterpretaron como símbolo de amor sacrificado, espiritualidad rebelde y redención interior. En su rostro veían no solo religión, sino una forma de resistencia. El alma libre atrapada en los moldes de una moral que la reduce. María Magdalena dejó de ser únicamente un personaje bíblico para convertirse en metáfora universal. Era, al fin, la imagen de lo reprimido que busca expresarse, la voz que sigue esperando ser escuchada después de siglos de silencio. En el siglo XX, los descubrimientos arqueológicos comenzaron a devolverle su dimensión histórica y teológica. El hallazgo de los textos gnósticos en Egipto volvió a encender la discusión sobre su papel en los orígenes del cristianismo. Los estudiosos revisaron las fuentes, los teólogos debatieron, los creyentes se dividieron. De repente, la vieja figura penitente era también la maestra silenciada, la discípula de sabiduría. Las librerías se llenaron de ensayos, novelas y documentales que intentaban descifrar su verdadero rostro. Lo que durante siglos había sido dogma, se convertía otra vez en pregunta. Y en ese cambio, el mito empezaba a resquebrajarse. En la actualidad, María Magdalena sigue siendo un campo de batalla simbólico. Para unos, encarna la sensualidad reconciliada con la fe. Para otros, la reivindicación del liderazgo femenino. Para muchos, simplemente la versión humana del amor que trasciende la culpa. Su figura ha retornado a los estudios teológicos, pero también al ámbito de la espiritualidad contemporánea. Las comunidades que buscan un cristianismo más interior y menos institucional la reconocen como madre espiritual, como símbolo del conocimiento directo. De algún modo, la voz que un día fue silenciada se ha convertido en inspiración para quienes buscan una fe sin intermediarios. Lo que fue reprimido se ha transformado en guía. El largo silencio que cubrió el nombre de María Magdalena no fue casualidad, sino una estrategia de control que revelaba el miedo de la institución frente a la palabra libre. Pero ese silencio no fue vacío. Fue una pausa fértil, un terreno donde germinó el misterio. Desde el desierto medieval hasta las universidades modernas, su figura ha mutado como si resistiera a ser poseída por ningún discurso. Cada intento de definirla se ha topado con su esencia cambiante, con su negativa a ser reducida. Así, María Magdalena se ha convertido en el símbolo de todas las voces borradas que, tarde o temprano, encuentran el modo de regresar. Hoy podemos ver ese regreso en los altares, en los textos revisados
en los debates sobre el papel de la mujer en la fe. La pecadora se ha transformado nuevamente en discípula y la discípula en maestra. No se trata solo de rehabilitar una imagen, sino de reparar una fractura en la memoria espiritual de la humanidad. Reconocer su verdadera historia significa admitir que el conocimiento puede ser femenino, que la revelación puede nacer desde la compasión y no desde la autoridad. Y quizás ese sea el legado más inquietante de todos. La posibilidad de que el cristianismo, al recuperar la voz de la Magdalena, recupere también su origen perdido. Si estás listo para descubrir los secretos que fueron prohibidos, para cuestionar certezas que parecían inamovibles, entonces te invito a que te suscribas a Biblioteca Esotérica Prohibida. Aquí desenterramos las verdades que otros prefirieron ocultar. Aquí no repetimos dogmas, sino que exploramos las grietas en la memoria oficial. Y una de esas grietas, la de María Magdalena, sigue recordándonos que el silencio no borra la verdad, solo la prepara para renacer. Hay figuras que no se desvanecen con el paso de los siglos. Permanecen inquietas, como heridas abiertas en la conciencia colectiva. María Magdalena es una de ellas. Cada vez que la historia intenta clausurarla, resurge desde la grieta de la duda, recordándonos que el cristianismo primitivo no fue un bloque monolítico, sino una vibrante pluralidad de voces. En su nombre se condensan las preguntas que la Iglesia aún no ha querido afrontar. ¿Qué papel tiene la mujer en el relato de la salvación? ¿Puede existir una espiritualidad sin intermediarios? ¿Es posible un cristianismo que priorice la experiencia interior sobre la obediencia institucional? El recorrido de su figura nos conduce a un punto de inflexión. La necesidad de aceptar que, más allá de las doctrinas, existe un conflicto permanente entre poder y revelación. Desde los primeros siglos, la historia de Jesús fue narrada por hombres que buscaban consolidar credibilidad ante un mundo hostil. Ellos establecieron jerarquías, cerraron el canon y declararon herejías. En ese proceso, las voces femeninas quedaron fuera, no porque carecieran de autoridad espiritual, sino porque su independencia amenazaba la cohesión del nuevo orden. María Magdalena encarnaba ese peligro. Su legitimidad provenía de su cercanía directa con el Maestro, sin mediadores, y esa proximidad no podía ser tolerada por una institución que debía construirse sobre la obediencia y la exclusión. Cuando los textos gnósticos emergieron de la arena egipcia, la historia tuvo que mirarse al espejo. Allí estaba Magdalena, confirmando desde los márgenes del tiempo lo que las teologías oficiales habían borrado. No era la penitente, sino la intérprete del mensaje interno, la maestra que comprendía los secretos del alma y la unión con lo divino. Lo que esos evangelios proponían era aterrador para una iglesia edificada sobre la autoridad, que la chispa divina no pertenece a ningún templo, sino al corazón de cada creyente. Esa noción radical no solo devolvía protagonismo a la mujer, sino que ponía en duda la razón misma del clero. Quien conoce a Dios directamente, ¿para qué necesita un intermediario? Hoy, más de 20 siglos después, las preguntas siguen vivas. En el siglo XXI, el cristianismo enfrenta un mundo donde la fe ya no puede ser impuesta y donde la búsqueda espiritual se ha vuelto personal, líquida, transversal. María Magdalena reaparece como figura fundacional de esa espiritualidad interior. Su enseñanza, leída con ojos modernos, parece un anticipo de lo que muchos buscan ahora, una religiosidad sin culpa, basada en la experiencia, en el autoconocimiento, en la unión directa con la fuente. Ella representa la desobediencia sagrada, la libertad de quien no necesita pedir permiso para sentir a Dios. Y quizás por eso sigue resultando incómoda. No importa cuántos siglos pasen, el conflicto entre Pedro y María se repite en nuevas formas. Cada vez que una mujer toma la palabra en espacios religiosos, cada vez que un creyente decide buscar respuestas fuera de las estructuras dogmáticas, el eco de esa antigua disputa vuelve a sonar. Es el mismo diálogo interrumpido,
la misma tensión entre el saber interior y la obediencia al poder. En el fondo, el cristianismo nunca dejó de debatirse entre dos caminos: el del alma que explora por sí misma y el de la institución que reclama ser guardiana de la verdad. Magdalena simboliza la primera senda, la del riesgo y la iluminación. Pedro, la segunda, la de la piedra y la norma. Ambos son necesarios, pero el equilibrio se perdió hace siglos. Lo que la figura de María revela hoy no es solo un vacío teológico, sino una deuda histórica. Durante más de 2000 años, la Iglesia ha proclamado la santidad del amor, pero ha mantenido estructuras que marginan la voz femenina. Aún en pleno siglo moderno, las decisiones siguen reservadas a un grupo reducido de hombres que interpretan la voluntad divina desde el poder. Si Magdalena fue la primera en ver al resucitado, ¿por qué no fue también la primera en ser escuchada? Esa pregunta simple y perturbadora basta para poner en crisis toda la arquitectura del dogma. Y en esa grieta se abre la oportunidad de una fe más humana, más parecida al mensaje original que Jesús predicó. El silencio que envolvió su historia no fue pasividad, fue preservación. Cada vez que su nombre era pronunciado como el de la pecadora arrepentida, bajo ese disfraz, permanecía viva la chispa de la maestra espiritual. El mito fue el modo que la memoria encontró para sobrevivir dentro del sistema que la marginó. Por eso, cuando los manuscritos salieron a la luz, no revelaron una nueva verdad. Simplemente confirmaron una vieja intuición. El cristianismo no fue una sola voz, sino un coro del que solo sobrevivió la parte más conveniente. Las demás melodías, las femeninas, las intuitivas, las místicas, fueron reducidas a notas de fondo. Pero nunca se perdieron del todo. Lo fascinante de este redescubrimiento es que coloca a Magdalena en el centro de un renacimiento espiritual que trasciende las religiones. No hablamos de una figura devocional, sino de un arquetipo, el del alma que busca la verdad, a pesar de las estructuras que la limitan. Representa a todos los que alguna vez fueron señalados por pensar distinto, por cuestionar la interpretación oficial de lo divino. En ese sentido, no pertenece solo al cristianismo, sino a la humanidad. Su mensaje no puede ser monopolio de un credo. Pertenece al dominio de lo universal, de lo que todos reconocemos cuando sentimos la presencia interior del misterio. Muchos pensarán que rescatar su voz es un acto simbólico, pero no lo es. En cada comunidad que se atreve a reinterpretar los textos, en cada mujer que enseña sobre la fe, en cada creyente que busca una espiritualidad sin miedo, la Magdalena vuelve a hacerse presente. Su historia demuestra que lo sagrado no puede ser confiscado, que la verdad, cuando se intenta ocultar, se transforma en semilla, y que las semillas, incluso bajo siglos de tierra, terminan estallando en vida. El cristianismo está ante esa posibilidad, la de reconciliarse con su parte negada, aceptar que su equilibrio depende también de la voz que cayó. Sin ese reconocimiento, la fe seguirá incompleta. ¿Y qué nos dice hoy María Magdalena desde el fondo del tiempo? Nos recuerda que el conocimiento verdadero nunca fue privilegio de unos pocos, que el amor divino no necesita mediaciones ni confines, que la redención no es sumisión, sino comprensión, que el alma humana puede encontrar a Dios en la experiencia directa, sin ritos ni templos, si se atreve a mirar dentro de sí. En su mensaje hay una advertencia. Si la religión se convierte en poder, pierde su espíritu. Si la fe teme a las preguntas, deja de ser fe. El cristianismo contemporáneo tiene ante sí una elección urgente: mantener su estructura como fortaleza o abrirse como camino. Recuperar a Magdalena no significa reemplazar a Pedro, sino reconciliar ambas miradas, la del orden y la del espíritu, la de la piedra y la del fuego. En ese equilibrio podría renacer la esencia del mensaje original, más allá de normas, rivalidades y exclusiones. María Magdalena, desde su antigua soledad, parece seguir diciéndonos lo mismo que en el amanecer del sepulcro. La verdad no está muerta,
solo necesita ser reconocida. Su voz sigue allí, esperando que el mundo por fin se atrevan a escucharla. Si estás listo para descubrir los secretos que fueron prohibidos, para cuestionar certezas que parecían inamovibles, entonces te invito a que te suscribas a Biblioteca Esotérica Prohibida. Aquí desenterramos las verdades que otros prefirieron ocultar. Aquí no repetimos dogmas, sino que exploramos las grietas en la memoria oficial. Y esa grieta, la que dejó María Magdalena, es una herida luminosa que todavía nos invita a recordar. El conocimiento nos libera, la duda nos despierta, y la verdad, aunque la entierren, siempre resucita.